macrogametocito y el microgametocito. Gametocito, ¿de acuerdo? ¿Por qué son importantes estos? El macro viene a ser gameto femenino, el micro gameto masculino. ¿Ya? Cuando estemos aplicando el ciclo biológico vas a entender. Se unen estos dos, ya, que van a formar un cigoto, y a partir de ese cigoto se va a formar el ooquiste. Ahora, ¿por qué es importante este ooquiste? Porque el ooquiste puede ser no esporulado y esporulado. ¿De acuerdo? El no esporulado también se le conoce como ooquiste inmaduro. ¿De acuerdo? Y al ooquiste esporulado se le conoce como maduro. ¿Por qué se caracteriza, por ejemplo, un ooquiste sin esporular o no esporulado o inmaduro? Porque presenta una gran masa interna que se conoce como esporonte. ¿De acuerdo? Y esta es la forma como se va a eliminar, ¿ya?, en las heces del hospedador definitivo, que es el felino. ¿De acuerdo? Cuando es eliminado en las heces del felino, en el ambiente ya va a pasar a madurar y se convierte en ooquiste esporulado maduro, en cuyo interior se van a formar dos esporoquistes, ¿ya? Y por esporulación en su interior se van a formar, a ver qué se van a formar, los esporozoitos. O sea que si en las heces sale un ooquiste inmaduro, en el ambiente va a madurar, va a esporular, y al final se forman dos esporoquistes, en cuyo interior se forman 4 esporozoitos. Entonces, en el ooquiste maduro o esporulado, ¿cuántos esporozoitos se van a formar al final? 8. Se van a liberar 8. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, entendido esto, vamos a hablar del ciclo biológico, que es lo que es un poquito tedioso. De todo, esto es lo más tedioso. Mira, a ver. Vamos a ver si hay una imagen en blanco. Ya lo vieron ustedes. Ya, a ver. Número 1. Vamos a empezar con el hospedador definitivo. El hospedador definitivo, ¿quién es? Tu gato y todos los felinos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serían los estadios infectivos para tu gato? Piensa. ¿Qué consume el gato? A ver, carne. ¿Qué carne? Pescado. Ya, difícil, ¿no? Ratón. El ratón es un mamífero, ¿no? Si obviamente el ratón está contaminado, ya, con este toxoplasma, ¿dónde se va a encontrar estadios a nivel del ratón? Se va a encontrar a nivel de músculo, a nivel de cerebro y a nivel de que es pues tejido ocular. O sea, estamos hablando de que se presentan los quistes tisulares. ¿Ya? Cuando el gato consume un ratón, está haciendo ingresar quistes tisulares. ¿Y qué se encuentra en los quistes tisulares? ¿Te acuerdas? Los bradizoitos. ¿Ok? Entonces, estadio infectivo para el hospedador definitivo, quistes tisulares, bradizoitos. Pero es la única, el estadio infectivo, ¿qué dicen? No, pues. ¿Quién tiene gato acá? ¿Alguien tiene gato? Ya, el gato, sí o no que se baña, supuestamente. Y cuando se baña, se limpia la zona perianal. ¿De acuerdo? Y en las heces, el gato elimina ooquistes. ¿Qué tipo de ooquistes? Y no esporulados o inmaduros. ¿De acuerdo? Pero esos que hemos dicho nosotros, que cuando ya el gato lo lame, se lame el pelaje y queda pues los ooquistes en su pelaje y comienzan a madurarse, ¿no? Y se vuelven esporulados. En su interior, ¿qué cosa hay? Esporozoitos. Entonces, cuando consume o se lame nuevamente,
va obviamente a ingresar. Es por eso que el ooquiste, pero en este caso, el maduro o esporulado, ¿ya? También es un estadio infectivo para el gato. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante? Tanto el bradizoito como el ooquiste maduro que tienen, en este caso, esporozoitos y bradizoitos, ¿qué van a pasar? ¿Van a llegar a dónde? Al intestino. ¿Ok? Y voy a dibujar acá. Ya, pase. Hasta que pase rápido. Bueno, no soy buen dibujante, pero se hace el intento, ¿eh? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El esporozoito, el bradizoito, ¿ya? Que también se diferencia, ¿ya? Estos van a ingresar ¿a dónde? Recuerda que este es un enterocito, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué van a pasar? En el gato, a nivel epitelial, ¿ya? Estos esporozoitos van a ingresar al interior. ¿Ya? Ahí está. El esporozoito, el bradizoito. ¿Ya? Ingresan, ¿ok? Y de inmediato van a hacer esquizogonia. Esquizogonia. ¿Te acuerdas que cuando hablamos nosotros de esquizogonia, cuál era el producto final cuando hay reproducción por esquizogonia? Merozoitos. ¿De acuerdo? Entonces, acá se van a formar una gran cantidad. Primero esto se transforma en acá está, ¿ya? En su interior, en un esporozonte, ¿te acuerdas? Un esporozonte. Aquí se desarrollan, ¿qué cosa? Los merozoitos, los cuales salen, ¿ya? Y para liberarse, ¿qué cosas cree que va a hacer el merozoito? Porque tiene que salir. Claro, sale, pero producen una lisis del enterocito. Salen entonces los merozoitos, ¿ya? Merozoitos. ¿Y estos merozoitos qué cosa cree que va a hacer? Nuevamente va a ingresar al interior del otro enterocito. ¿Ok? ¿Con qué objeto? Pero mira, cuando se produce la esquizogonia, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Los merozoitos van a tener carga ya sea sexual. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ingresan al interior, algunos merozoitos te van a formar macrogametocitos y otros te van a formar microgametocitos. ¿De acuerdo? Te forman microgametocitos. Y ahí están, aparecen los dos gametos, tanto sexuales, tanto femenino como masculino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a formar? Se produce la unión, ¿ya? Se fecunda. ¿Y qué se va a formar? Un ooquiste. Lo voy a dibujar por acá. Se forma un ooquiste. Pero este ooquiste será esporulado o no esporulado. No esporulado. Ahí está la gran masa que es el esporo. ¿De acuerdo? Y este esporonte, ¿ya? Va a salir. Obviamente acá también se produce lisis. Aquí está. En este caso vamos a poner ooquiste. No esporulado. ¿De acuerdo? Y este ooquiste no esporulado, ¿ya? Va a ir y va a ser eliminado en las heces del gato. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero recuerda qué cosa es un ooquiste no esporulado. Aquí está el ooquiste, entonces no esporulado, que se elimina en las heces del gato. ¿De acuerdo?
¿Y ahora qué sucede? Estos ooquistes, ¿ya? Pues están en el medio ambiente, ¿ya? En medio ambiente se transforma en ooquiste maduro o esporulado. En cuyo interior, ¿qué cosa encontramos? Te lo dijimos. ¿Ah? Esporozoitos. ¿Cómo se forman los esporozoitos? Por esporulación. Cuando ya están presentes los esporozoitos con los esporozoitos, perdón, los ooquistes con los esporozoitos, estamos hablando de maduro o esporulado. Y este es el que va a madurar, ¿ya? Y un número uno te puede contaminar alimentos, te puede contaminar aguas. ¿De acuerdo? Puede ser consumido por, ya sea roedores, ¿ya? Aves, ¿ok? Que luego en su interior, a nivel muscular, cerebro, ojos, ¿ya? ¿Qué va a formar? Quistes tisulares. En cuyo interior, ¿qué encontramos? Bradizoitos. Y cuando el gato obviamente consume nuevamente, consume el ratón, consume al ave, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Nuevamente se va a infectar. Es por eso que te digo que el estadio infectivo para el gato, para el roedor definitivo, es el quiste tisular, pero también recuerda que es el ooquiste, en este caso maduro, porque este ooquiste inmaduro que salió en las heces, ¿ya? Va a madurar, va a ser consumido y va a llegar a ser esto, va a poder llegar acá a ser consumido, o mejor dicho, consumido en el lavado, digamos, de la piel, de su pelaje. El gato va a llegar nuevamente pues a contaminar. Lo otro es que tú sabes de que las aguas, los alimentos, etcétera, pueden ser consumidos por los animales, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué animales? Ahí tenemos, por ejemplo, a los mamíferos, ¿ya? Como quién, a ver, la vaca, ¿qué más? El cerdo, el cordero, etc. ¿Ok? Y en su interior, obviamente, ¿qué se van a formar? Quistes tisulares. ¿De acuerdo? Ya sea en sus músculos, ya sea en su cerebro, ya sea en sus ojos, otros órganos. ¿Ok? Entonces, pregunto yo, ¿el ser humano consume estos animales o no? Sí. Ya, es por eso de que el estadio infectivo para el ser humano, ¿ya? ¿Quién va a ser? El principal, quiste tisular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te consume pues estos animales que en cuya carne está obviamente pues el quiste tisular en los músculos. Es por eso que el consumir carnes mal cocidas, de dudosa procedencia, mal fritas, mejor dicho, ya te puedes obviamente puedes hacer ingresar, digamos, quistes tisulares que se encuentran en esa carne. ¿Ok? ¿Ese es el único estadio infectivo? ¿Qué dicen? ¿No? ¿O quistes maduros también pueden llegar a hacer este estadio infectivo? ¿Qué dices? Si el ser humano consume alimentos o aguas, por ejemplo, contaminadas con o quistes maduros, le vamos a poner así, ¿ya? Obviamente también va a contaminar. Entonces puede ser acá que ooquiste, que es la menos frecuente, ¿ya? El ooquiste maduro o esporulado también viene a ser un estadio infectivo para el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes que el ser humano, el estadio principal o la forma infectiva clásica o más frecuente al consumir la carne de los animales, ¿ya? Vaca, cerdo, cordero, etc., ¿ya? Está haciendo llegar o haciendo ingresar al organismo quistes tisulares en cuyo interior, ¿qué cosa vamos a encontrar? Bradizoitos. ¿Ok? Pero también, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Que en los alimentos, en las aguas, ¿ya? O el contacto, por ejemplo, con esas, al que tiene gato sabe que estoy hablando, tienen esas cajitas con arena, no sé, ¿ya? Tener contacto directo, de repente sin guantes, etcétera, ya también te puedes contaminar con quistes
y obviamente pues al consumirlos, ya sea de manera indirecta, va a llegar a ingresar a tu organismo. Entonces, segundo estadio infectivo, ¿cuál sería? El oquiste maduro, pero tiene que ser maduro, porque el oquiste maduro que encontramos es porosolitos, los cuales obviamente van a liberarse a nivel intestinal. ¿Listo? Ok, ¿habrá otra forma de ingreso también de este toxoplasma al organismo? Sí. ¿Ya? Acá tenemos que hablar de las famosas 3T. T. Madre gestante, barrera transplacentaria. Cuando tú recibes trasplantes, cuando tú recibes transfusiones sanguíneas, por eso está acá esto, transfusión, trasplantes, madre gestante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Esas son las famosas 3T. Si estamos hablando de vía transplacentaria, trasplantes, transfusiones sanguíneas, no estamos hablando de presencia de sangre, ¿sí o no? Y si hay sangre, ¿cuál es el estadio que se encuentra ahí? El taquizoído. ¿De acuerdo? Es por eso que también el taquizoído es considerado también estadio, en este caso infectivo. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ahora ya sabes que por consumir carne más cocidas, de animales, mamíferos que consumimos nosotros, inclusive aves también acá, incluimos aves también, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en esa carne vamos a hacer ingresar quistes tisulares, que son, en cuyo interior se encuentran radizoitos. Ahí está, radizoito. ¿Listo? Pero también el ovoquiste, como es maduro, que es por el lado que está en el ambiente, contamina agua, alimentos, o se encuentra, por ejemplo, en esas famosas cajas. ¿Ya? Contacto, consumo de alimentos, agua contaminadas con ovoquistes maduros, o tener contacto directo con restos fecales, ¿ya? Va a hacer de que ingrese también este parásito a tu interior, ovoquiste maduro. ¿Qué forma? Es porosolitos. Y si tú recibes, ya, transfusiones, trasplante, ¿ya? O inclusive en la madre gestante, ¿ya? Atraviesa la barrera transplacentaria, ¿ya? Ahí va a llegar, ¿qué cosa? Vas a tener contacto con sangre. Y obviamente ahí se encuentra el taquizoído. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya está en el ser humano, ¿de acuerdo? Ya ingresó, ya sea por quiste tisular, ya sea por quiste maduro, esporulado, y por taquizoído. Entonces, ¿a dónde se va a dirigir esto? Estos al final se van a dirigir al intestino. ¿Qué intestino? ¿Grueso? Delgado. ¿Ya? Sobre toda la parte del ilio. ¿Ya? Algunos autores dicen duodeno, rondellino, ilio. ¿Ya? Principalmente ahí. Y cuando están ahí en el, vamos a dibujar acá. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El bradizoíto, el emprozoíto, ¿ya? Van a ingresar al enterocito. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? Al entrar acá, se va a formar, ¿qué cosa? Ya se van a diferenciar estos taquizoítos, los cuales que se van a multiplicar o se van a reproducir mediante la endogenia, que te estaba mostrando en un inicio, y ahí forman una estructura muy parecida a una roseta, algo así. Ya en la parte práctica lo vas a ver, ¿ya? La roseta. Aquí están los taquizoídos. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos taquizoídos ya van a llegar hasta los vasos sanguíneos. Y al llegar a los vasos sanguíneos, ya por la sangre va a llegar a otras partes de tu cuerpo. ¿Adivina dónde? Cerebro, músculos, ojos, ¿de acuerdo? Hígado,
ganglios, también a nivel de pulmón, también se ha encontrado. ¿Ya? Entonces, produce pues, en ese caso, en esos tejidos, va a producir quistes tisulares. ¿Y qué hay en su interior? Bradisolitos. ¿Por qué son tan importantes estos quistes tisulares para nosotros? Porque te dan respuesta humoral. ¿Ya? Te va a formar anticuerpo. Vamos a ponerle IG acá. ¿Ya? ¿Y será importante eso? Sí. Número 1, porque te da inmunidad. Ahora, haciendo un paréntesis, la toxoplasmosis generalmente es asintomática. ¿Ya? Pero sí tienen que dar ciertas condiciones, ¿ya? Para que pueda producir un cuadro sintomático. Inmunodepresión. ¿Ya? Ahora, acá te voy a dejar inmunoglobulina G. Perdón, inmunoglobulinas. Ya, voy a borrar por acá. Ya. Y acá nos trasladamos acá. Pero ya está afuera, pero no. Está ahí. Acá lo vamos a hacer. Es para tomar la foto. ¿Por qué es importante? Porque tú sabes, ¿ya? Que estoy hablando de respuesta humoral, ¿sí o no? Y la respuesta humoral se diferencia, ¿ya? En respuesta primaria, respuesta secundaria. La respuesta primaria, ¿ya? ¿Te acuerdas qué inmunoglobulina se forma? La M. Claro, la inmunoglobulina M. Y en la secundaria, La G. inmunoglobulina G. Pero recuerda, en la respuesta primaria hay una primera exposición. Al final de la respuesta primaria, ¿ya? Después que se formaron las inmunoglobulina M, ¿ya? Van a quedar ¿qué cosa? Linfocitos B de memoria. Ya campeonaste. El paciente campeonó, ya tiene anticuerpos para la toxoplasmosis. Mientras que en la secundaria es cuando ya se da una segunda, tercera, en la N exposición, y ya sabes que como hay linfocitos B de memoria, ya de inmediato o más rápidamente se van a formar inmunoglobulinas. ¿Cuál? La inmunoglobulina G. ¿De acuerdo? Es por eso de que Es una señal, doctor. que tengo que tomar rápido el examen. No, doctor, no. Ya me había alegrado. ¿Sabes por qué? A ver, ahorita vamos a ver. Tiene que ser, porque si no, ya está. Es por eso que tú sabes de que cuando hay respuesta primaria, inmunoglobulina G, entonces ¿qué cosa se presenta acá? Cuadro A, agudo. Crónico. ¿Listo? Ahora, doctor, ¿por qué es importante eso? Vamos acá ahora. ¿Quién está acá? Una madre que es gestante, ¿sí o no? Vamos a borrar esto. Sorry. La madre gestante, ¿de acuerdo? Acá. Madre gestante. En la madre gestante, aquí viene el problema, ¿ya? Y produce el cuadro más severo. ¿Por qué? Porque si la madre gestante, ¿ya? Si la madre gestante tiene una primera exposición, ¿ya? Una primera exposición al toxoplasma gondii, ¿ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a presentar? ¿Se va a dar qué cosa? Una respuesta primaria. Respuesta primaria. ¿Qué inmunoglobulina se va a formar? La M. Dije M. Pero acá viene un problema. En el primer trimestre, si esto sucede en el primer trimestre, ¿qué cosa crees que va a pasar? Aquí ya viene el aborto espontáneo. ¿Ok?
segundo, tercer trimestre, ¿ya? O si llega a término, ¿qué va a pasar? Aquí viene la toxoplasmosis congénita. El Entonces, bebé doctor, nace con toxoplasmosis congénita. Miren. ¿en qué trimestre se le hace el examen torcho a la madre? Generalmente en el primer trimestre, de inmediato, ahí te aparece. ¿Listo? Y la toxoplasmosis congénita, ¿ya? ¿Por qué se destaca? Por la tetrada de, ¿cómo se llama? Sabin. ¿Qué se caracteriza por? Ya sabes. ¿Cuál es? A ver, te dije al inicio. Nitis. Coriorretinitis. ¿Qué más? Hidrocefalia. Ah, ¿verdad? ¿Qué más? ¿De acuerdo? Calcificaciones a nivel de cerebro. Y por último, por la obvia alteraciones que se dan convulsiones. Se dan convulsiones. Ahora, para tu diagnóstico, entonces, si te sale, haces una prueba serológica, te sale IgM, de inmediato sospechas que tiene ¿qué cosa? Es una primoinfección. Se puede dar primer trimestre aborto espontáneo, segundo, tercero, término, toxoplasmosis congénita. Pero si se sale IgG, ¿qué significa? Que ya está en una fase crónica. Claro, que está en una respuesta secundaria. O sea que ya hubo exposición primaria, ¿ya? De frente con Previa. Entonces, ¿qué va a pasar con el bebé? De frente toxoplasmosis congénita. Ya no No. va a llegar a término. Porque ya tiene anticuerpos. Si se presenta algún... ¿Puede reactivarse? Sí. O se puede presentar, sí. Pero es muy leve o nula inclusive a nivel asintomático. Lo más frecuente es que sea asintomático. ¿Tanto para el bebé también, doctor? Claro, sí. Pregunto. Entonces, si tú llegas a la consulta, la madre gestante, y te dice que tengo gato, me gusta comer carne término medio, etc., ¿ya? Sospechas, haces tu prueba. Si sale IgM, te preocupas. Porque se puede presentar aborto espontáneo o toxoplasmosis congénita. Si sale IgG, respiras tranquilo. Porque si hay sintomatología, va a ser leve o nula y solamente vas a hacer tratamiento. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Listo. ¿Qué hora es? ¿A qué hora acabamos? ¿A qué hora? 7:30. Ya me están bajando ya. Entonces, ya, muy importante, y justo tiene que ver esta parte con todo eso, ¿ya? Acá está, IgM e IgG, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿de acuerdo? Y para la transmisión, mira a ver, factores de riesgo inclusive, mira a ver, transmisión, ingesta de carne con quistes tisulares, aquellos que nos gusta comer término medio, por ejemplo, ¿ya? Evitemos eso. Ingesta de alimentos o agua con quistes porulados, transmisión congénita de madre a hijo, ¿ya? Trasplante de órganos, transfusiones, accidente biológico, pinchazo, exposición a sangre. ¿De acuerdo? Entonces, eso demuestra que para el ser humano, ya el estadio infectivo, ¿cuál sería? Quiste tisular con su varizoíto, su quiste esporulado, inclusive su taquizoíto. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será el diagnóstico? Ajá. ¿Cuáles serían el diagnóstico para el ser humano? Sangre, taquizoítos. ¿Y en tejido qué encontramos? Taquizoítos que están en los quistes tisulares. ¿O quiste será? No, pues el quiste es sexuado, será en el operador definitivo. ¿Listo? A ver un ratito. Factores de riesgo, obvio, si a ti te gusta tener gato, por ejemplo, y tener contacto con sus heces, peligrosísimo. Tienes que lavar las cajas, ¿ya?
Bueno, nunca he tenido gato, ¿no? Pero en esas cacas pues hacen defecan, orinan, no sé, pero son limpios, ¿ah? Lo tapan inclusive. Inclusive el trabajo de jardinería también. ¿Por qué? Porque es común que los gatos defequen también en el jardín, ¿ya? Y si tú vas así como está haciendo acá, obviamente es un factor de riesgo, pues. ¿Con quién vas a tener contacto? Con el ooquiste, pues. ¿Ya? Manifestaciones clínicas, ya, ahí tienes, vas a leer, bueno, la principal que es la asintomática y la forma asintomática, ahí tienes sus características, inclusive a nivel ganglionar también, así como la generalizada, así como la latente crónica, y acá vas a encontrar tú, porque lo vas a ver, características de la toxoplasmosis ocular, ¿de acuerdo? Con sus respectivas manifestaciones, ¿ya? La toxoplasmosis congénita, ahí muy bien hablaba acá la señorita del famoso TORCH, ¿ya? Muy importante también, ¿ya? Y con respecto a diagnóstico básico, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Qué vas a hacer? Tus pruebas de... Esta de acá es la prueba considerada, digamos, como la gold estándar, pero acá en el Perú mucho se utiliza la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Pero la gold estándar se considera la Syrian Film, ¿de acuerdo? Puedes hacer tus otras pruebas también, tu IFI, inmunofluorescencia indirecta. IFI, pues. ELISA, tu Western Blot, tu PCR, etcétera, buscando qué cosa, esto de acá, que tenga ya sea una hemoglobina M o una hemoglobina G, para poder tú determinar si está un cuadro agudo o si está un cuadro crónico. ¿De acuerdo? Ok, ahí tienes tu prueba de Seven Firma, léelo, inmunofluorescencia directa, tu prueba de ELISA, ¿ya? Y tu interpretación, ¿ya? Entonces por la ciencia. Y aquí están los tratamientos que se dan, ¿ya? Vitamina más sulfonacina más leucocuronina, por ejemplo, ¿ya? La microfina más flormetazol, eso es lo común. E inclusive, si está el paciente, si es alérgico, ya se puede utilizar, por ejemplo, vitamicina, por ejemplo, o inclusive también dentro del tratamiento, ya que está actuando a nivel de lo que es sistema nervioso central, convulsiones, y hay procesos inflamatorios, porque aquí está tisular, cuando está en el tejido, obviamente, ¿qué va a provocar? Inflamas, una respuesta, recuerda. ¿Ya? Por ende, ya también se recetan corticoides, ¿ya? Y también anticonvulsión. ¿De acuerdo? Ya, esto lo vas a leer, porque ahorita te vas a dedicar a leer un ratito más y te voy a tomar tu práctica, ¿ya? US1. Doctor, A través de las arañadas de los gatos, obviamente. Rarísimo. Pero sí es posible, ¿no? Es viable, tendrías que ser pues... tan desafortunado. Porque mira, el gato obviamente al momento de limpiar obviamente su caja. Puede ser, también puede ser, pero es rarísimo eso, rarísimo.